Buenos días. Vamos a comenzar el culto del día de hoy. Vamos a iniciar con una oración en silencio. A continuación, vamos a entonar juntos el himno 33.
A continuación, vamos a tener la oración representativa. Vamos a orar. Señor Padre bendito, le damos muchas gracias, Señor, por esta obra aquí en Guadalajara. Oramos, Señor, para que este culto sea agradable a sus ojos, que el Espíritu Santo acompañe a cada una de las familias y los colaboradores, Señor, que atendemos, que tienen el servicio el día de hoy. Le pedimos, Padre, especialmente por la vida del misionero Timoteo, para que tenga siempre dirección y palabra de Dios, Señor, y el Espíritu Santo para servir así la dirección de la historia en Guadalajara. Le pedimos, Padre, que sean levantados los 1000 maestros de la Biblia en Guadalajara hasta el año 2041. Así también el crecimiento espiritual del equipo de Ezequiel. Le pedimos, Señor, que restauremos, nos ayude, Señor, a que restauremos nuestro hábito de oración de madrugada, meditar y escribir el testimonio. Oramos por la iglesia hogar entre el misionero Sam y la pastora Cindy. Oramos también, Señor, para que usted establezca nuevas iglesias hogareñas en este capítulo y fortalezca la iglesia hogareñas ya establecidas para servir su obra de evangelización. Oramos para que continuamente sean levantados los discípulos de Cristo en Guadalajara, por el regreso del servicio presencial, Señor, en culto. Oramos también, Señor, por esta conferencia de líderes. Le pedimos, Padre, que usted bendiga el mensaje del día de hoy a través de la pastora Cindy, que también, Señor, bendiga a los participantes en Sogam, Señor, en el testimonio, pastora Narda y pastora Verónica. Le damos muchas gracias, Señor, por su obra de evangelización en México, por el capítulo de Saltillo. Bendiga la vida del pastor Pedro para que tenga el mensaje poderoso todos los domingos y dirección de Dios, para que sean levantados los discípulos de Cristo en Saltillo, por el capítulo de Santiago de Querétaro y por la vida del misionero Pablo, Señor, y su familia, para que puedan servir esta obra, Señor, en esta tierra de misión. Le pedimos, Padre, para que cada domingo usted les dé la palabra y les dé dirección. Oramos para que sean levantados los discípulos de Cristo en esta tierra de Querétaro, Señor. Oramos también por la obra de misión mundial, por el crecimiento y el envío de 100,000 misioneros de UF hasta el año 2041. Oramos para que el misionero Moisés John le dé usted palabra y dirección, Señor, para el servicio de obra de misión mundial. Oramos para que sea establecido un director de misión mundial, Señor, que usted le pueda dar la tarea, Señor, y entregar así la dirección para servir su oración. Oramos por la obra en América Latina, por la pronta evangelización de Cuba, Bahamas, Haití, Jamaica, Puerto Rico, Trinidad y Tobago, Costa Rica, para que pronto sean enviados los misioneros para los estudiantes universitarios de estas naciones. Así también, Señor, especialmente oramos por República Dominicana, por la vida del misionero Jorge y su familia, Señor, para que usted los bendiga, los proteja, les dé dirección, Señor, y salud a sus hijos en esta situación difícil, Señor. Usted los guarde en la fe y les dé palabra profunda y poderosa. Oramos para que Dios permita otro centro bíblico, Señor, adecuado para servir así su obra. Oramos por el crecimiento de los discípulos en República Dominicana, Señor, y la pronta evangelización en la universidad. Oramos por la salud de la misionera Isabel y de sus 3 hijos. Así también, Señor, oramos por la salud de los hermanos que están enfermos, como misionero Gonzalo, pastora Narda, pastor Juan Carlos y su familia, discípulo Juan, pastora Malena. Oramos también, Señor, por misionero John y su continuo estudio del doctorado para servir preciosamente la historia de Dios. Le pedimos que usted esté con ellos, Señor, en su familia, y los bendiga, Señor, poderosamente para que puedan tener estas herramientas, Señor, que usted les da para servir su obra donde quiera que usted así los envíe. Le damos muchas gracias, Padre, y le pedimos que el día de hoy usted guarde este culto y a Pastora Cindy, Señor, le entregue palabra poderosa para servir este mensaje. Oramos y le pedimos todo esto en nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Amén. A continuación, vamos a entonar el himno 280.
Muy bien, a continuación vamos a tener la lectura del día de hoy, que es Lucas, capítulo 6, del versículo 6 al 19. Voy a comenzar. Aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Les echaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarlo. Mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y él levantándose se puso en pie. Entonces Jesús les dijo: Os preguntaré una cosa. ¿Es lícito el día de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí. ¿Y qué podrían hacer contra Jesús? En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, A los cuales también llamó apóstoles, a quien también llamó Pedro, Andrés, su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés, su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé. Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. y descendió con ellos y se detuvo en un lugar urbano en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que habían venido para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritu inmundos eran sanados. Y toda la gente procuraba tocarla, porque poder salía de él y sanaba a todos. Ok, hasta ahí. A continuación vamos a tener el himno especial a través de la fraternidad de Daniel. Llagas de Jesús, mis dolencias se llevó, con la sangre que él vertió, mis culpas él lavó. Con la sangre de
se entregó. La sangre que Él vertió. En mis culpas Él lavó. Sangre de Jesús. Mi conciencia Él limpió. Fue la gracia de la cruz que me vino tanto. Los siglos de los siglos, al Cordero alabaré. De todos los redimidos, junto al trono yo estaré. Con millares de millares, al Cordero adoraré. Y con ojos redimidos, a Jesucristo yo veré. Por los siglos de los siglos, al Cordero alabaré. De todos los redimidos, junto al trono yo estaré. Millares de millares, al Cordero adoraré. Y con ojos redimidos, a Jesucristo yo veré. A Jesucristo yo veré. A Jesucristo yo veré. Hay un par de partecitas. Muchas gracias por este himno a la fraternidad de Daniel. A continuación, vamos a tener el mensaje a través de la pastora Sid. El día de hoy vamos a tener nuestra predicación y el título de esta palabra es Jesús escogió a los 12. Está basado en el libro de Lucas, el capítulo 6, de los versículos 6 al 19, y el versículo clave son de los versículos 12 y 13. Y vamos a leerlos. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Voy a hacer una oración. Señor, te damos gracias porque nos permites en este día estar delante de tu presencia, Padre. Gracias porque nos permites el privilegio de poder conocerte, de poder alabarte y glorificar tu santo nombre, Señor. También te agradecemos porque nos permites una iglesia donde podamos congregarnos, aprender de tu palabra y también ser fortalecidos como hermanos en unidad, Señor. Te pedimos que tú bendigas este día, Padre, que nos ayudes y que nos des fortaleza para poder predicar tu evangelio a tiempo y fuera de tiempo, Señor. Te agradecemos por cada una de tus bendiciones y todo te lo pedimos en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Agradezco a Dios porque nos permite culminar esta conferencia de Año Nuevo y porque pudimos también terminar el primer mes de este año 2022 y que a pesar de la circunstancia actual que atravesamos, Dios ha sido bueno con nosotros, guardándonos de todo mal y cuidando nuestra salud.
A través de este mensaje oro que podamos ser fortalecidos y que Dios nos dé dirección espiritual para poder tener primero una buena relación personal con Él y segundo que podamos ser buenos líderes espirituales en este tiempo. Primera parte, Jesús sana en el día de reposo, de los versículos 6 al 11. Veamos los versículos 6 y 7. Jesús estaba enseñando en la sinagoga durante un día de reposo, y había allí un hombre que tenía una mano seca, y los escribas y los fariseos estaban esperando que Jesús le sanara para poder acusarle. Ellos probablemente conocían a este hombre y sabrían todo lo que habría sufrido, pero en lugar de compadecerse de él o tener empatía por su dolor, lo estaban usando para acusar a Jesús. Reflexionemos un poco en el corazón de estos hombres. Ellos eran las personas más eruditas de sus tiempos, tenían un buen estatus social, pero más importante que eso, ellos tenían la responsabilidad de ser los líderes espirituales para el pueblo de Dios. Ellos debían de guiar al pueblo hacia Dios, pero en lugar de eso, su corazón se llenó de orgullo y se endureció tanto que no podían ver que junto a ellos estaba el Hijo de Dios. Estaban tan cegados por sus deseos humanos que no pudieron reconocer a Jesús. Antes, estaban buscando una oportunidad para dañarle y lo quisieron acusar, haciendo algo sumamente vil. Usaron la vida, el dolor y la vulnerabilidad de un hombre. Pero Jesús conocía sus pensamientos y dijo al hombre de la mano seca que se levantara y se pusiera en pie en medio de todos ellos. Jesús no escondió sus intenciones, sino que utilizó la perversidad de ellos para enseñar una gran verdad. Leamos juntos el versículo 9. Entonces Jesús les dijo: os preguntaré una cosa, ¿es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Jesús nos enseñó aquí un principio básico de la fe. El día de reposo no es para descansar, el día de reposo es para hacer lo bueno. Y la máxima expresión de hacer lo bueno es salvar una vida. ¿Cómo podemos nosotros salvar una vida en este tiempo? Solamente a través de enseñar el Evangelio de verdad. Como Pablo lo dice en 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Solo este Evangelio de muerte y de resurrección de Jesucristo puede salvar vidas. Nosotros debemos de hacernos responsables de enseñar esta verdad y poder salvar la vida de otros, especialmente de las ovejas en campus universitarios a quienes hemos sido enviados. Vean el versículo 10 y 11. Y mientras todos miraban, Jesús sanó a este hombre. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Jesús tiene el poder de salvar y aún lo puede hacer en el día de reposo. Pero en lugar de maravillarse, los escribas y fariseos se llenaron de furor, de enojo, y seguían planeando qué más podían hacer contra Jesús. Como dije anteriormente, su corazón estaba tan endurecido y cegado que perdieron la capacidad de maravillarse por las cosas espirituales. Ellos estaban para servir la palabra, pero fueron orgullosos y legalistas. Esto era un gran problema, pues la gente no tenía un pastor que les guiara. Jesús se dio cuenta de esta terrible situación. Segunda parte, Jesús escoge a sus discípulos, de los versículos 12 al 16. Al ver la necesidad que había, Jesús fue al monte a orar y pasó toda la noche orando a Dios. Ese momento fue un tiempo crucial en la vida de Jesús. Primero porque vio la necesidad espiritual del pueblo.
Segundo, porque los líderes religiosos comenzaron a perseguirle de manera efusiva. Y en tercer lugar, porque estaba a punto de elegir a sus discípulos. Por eso tenía una necesidad urgente de orar, para obtener la dirección de Dios. Esto nos enseña en la dependencia que Jesús tenía en Dios y en la dependencia que nosotros debemos de tener en orar diariamente. No podemos tener una buena relación con alguien con quien no hablamos. La comunicación es crucial para una vida social sana. Cuanto más la comunicación con Dios debe de ser importante para tener una relación sana con nuestro Padre. Aprendamos de esta vida de oración constante de Jesús. Busquemos a Dios en oración en todo momento. Pasemos noches enteras orando y buscando la voluntad y dirección de Dios para nuestra vida y nuestra familia y comunidad, pues solamente Él conoce bien cada aspecto de nuestras vidas, nuestras debilidades, necesidades, y tiene planes de bien y no de mal para nosotros. Tomemos esta promesa de Dios y seamos valientes para llevar todas nuestras necesidades, cargas y pecados a Jesucristo, y así poder tener una buena relación personal con Dios. Solamente así podremos ser esos siervos que le aman y alaban en todo momento. Jesús también oró porque sabía que estaba en una guerra que no era terrenal, no era contra los hombres que le buscaban, sino que era más bien una guerra espiritual, pues Satanás es quien gobierna el corazón de esos hombres malvados y líderes religiosos. Ciertamente, esta guerra ya fue ganada para nosotros, por medio del sacrificio perfecto de Jesús, pero nosotros aún vivimos en este mundo. Recordemos la palabra de 2 de Corintios 10, 3 y 4. Pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Por eso debemos ponernos esta armadura de la fe por medio de la oración mencionada en Efesios 6. El mundo es un lugar hostil, oscuro y difícil, pues es gobernado por el pecado. Pero a veces también parece ser un buen lugar, un lugar hermoso y fácil, y podemos ser engañados por estas delicias que ofrece. Pero recordemos que ese gozo es pasajero y vano. No ceguemos nuestras vistas por los placeres terrenales, pues nos conducen a la perdición. Antes llevemos una vida de oración real, constante y personal, y también en comunidad como iglesia. Oremos para tener discernimiento y ánimo espiritual en estos tiempos difíciles. Leamos juntos el versículo 13. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Después de orar durante toda la noche en un lugar frío, Jesús llamó a todos sus discípulos. Realmente no sabemos cuántos discípulos eran exactamente, pero de todos ellos Jesús escogió solamente a 12, a los cuales también llamó apóstoles. La palabra apóstol viene del griego, enviado, y en español un sinónimo de apóstol es propagador. Es decir, que ellos tenían una misión especial. Ellos iban a estar junto a Jesús como sus discípulos, pero su objetivo era ser los apóstoles enviados para propagar o predicar el Evangelio. Por medio de ellos, el Evangelio de Jesús iba a ser esparcido alrededor del mundo. ¿Quiénes eran estos hombres? Vean los versículos 14 al 16. Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas hermano de Jacobo y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Ahora, ¿qué sabemos de todos ellos? Realmente no sabemos mucho de ellos. De los que tenemos más conocimiento es de Pedro, Jacobo,
Juan y por supuesto de Judas Iscariote. Lo que podemos resaltar es que algunos de ellos eran hermanos, como Jacobo y Juan o Pedro y Andrés. Unos eran pescadores, otros podían considerarse como enemigos entre sí, como Mateo, el ex recaudador de impuestos para Roma, y Simón, el celote, que había pertenecido a un grupo radical que peleaba contra Roma. Todos ellos eran personas muy diferentes, con un diferente pasado, cultura y educación. ¿Cuál sería entonces el criterio de Jesús para haberlos elegido? Sinceramente no lo sabemos. Únicamente sabemos que Jesús los escogió con base a su sabiduría y misericordia. Jesús no buscó a los hombres más perfectos, a los más guapos o a los más inteligentes. Lo que sabemos es que escogió a personas comunes y realmente sin nada extraordinario que ofrecer. Pero ellos iban a ser parte crucial en la historia de fe de la humanidad. Jesús vivió alrededor de 30 años en este mundo, pues tenía que cumplir su misión y obra redentora. Es por esto que necesitaba enviar a los predicadores bien entrenados para la buena batalla de la fe. Ellos debían de convertirse en los buenos líderes espirituales que el pueblo necesitaba, pues iban a conocer el corazón de Jesús desde lo más profundo, su obra, y posteriormente ellos iban a recibir del Espíritu Santo para expandir el Evangelio a todo el mundo. Y por los siguientes siglos, muchos llegaríamos a conocer de este Evangelio gracias a que ellos fueron llamados por Jesús para compartir este Evangelio. Un discípulo es aquel que está siendo llevado de la mano directamente por su maestro. En la antigüedad, este tipo de educación era muy común. Los maestros tuvieron ciertos pupilos para ser entrenados directamente, y así pudieron aprender adecuadamente un oficio e irlo transmitiendo. Hoy en día este tipo de enseñanza no es muy común, pero aún lo podemos ver en ciertos posgrados, donde un profesor encarga a un alumno acerca de su investigación o algo que él esté haciendo de manera directa. Lo que quiero decir es que este tipo de enseñanza es una enseñanza proactiva y eficaz. Nos ayuda a entrenarnos e incluso a forjar cierto carácter. Así Jesús transmitió con su ejemplo la fe a sus discípulos durante estos 3 años que estuvieron juntos. Así nosotros podemos transmitir esta fe estudiando uno a uno. Ellos aprendieron a imitarlo y a trabajar por amor a él, e incluso a morir a causa de esta predicación del Evangelio. Todos ellos, los discípulos, estaban lejos de ser perfectos, eran como nosotros. Pero ellos pudieron luchar la guerra de fe porque estuvieron convencidos de que servían al Dios verdadero, a Jesucristo, que murió y resucitó para darnos la vida eterna. Ellos pudieron morir así porque imitaron a Cristo y siguieron su ejemplo de amor y fe. Hermanos, en este tiempo nosotros fuimos llamados a ser estos discípulos de Cristo, sus siervos y sus predicadores. Debemos entonces seguir este ejemplo de Jesús y de sus discípulos, de vivir una vida llena de sacrificio y lucha espiritual. Pero como líderes espirituales, también debemos de ser este ejemplo para otros. Nuestra vida debe de hablar por sí sola. Nuestro testimonio debe de ser congruente. No solamente en nuestra vida en la iglesia, sino en todos los lugares en los que andemos, en nuestra casa, trabajo, escuela, con nuestros amigos, incluso en nuestra vida digital. En todo lugar debemos destacar con nuestro buen testimonio como seguidores de Cristo, no dejándonos llevar por la corriente de este mundo, sino siendo la luz que lleva el Evangelio a otros. Para lograr esto, nosotros también debemos de ser entrenados. Podemos luchar una guerra sin entrenamiento, eso es muy cierto, pero será mucho más difícil y estaría condenada al fracaso. Por esta razón, es que debemos de ser bien entrenados en la guerra espiritual, recordando que nuestra lucha no es en este mundo, sino que es una guerra espiritual que requiere tiempo,
atención, dolor y lágrimas. Ciertamente no es un camino fácil, pero ninguna guerra lo es, mucho menos la guerra más importante, la guerra espiritual. Dicho esto, ¿cómo podemos ser entrenados? ¿Y cuál es la finalidad de este entrenamiento, además de no morir? Nuestro entrenamiento se basa en forjar una vida de fe real y auténtica, imitando a Jesús diariamente. Esto lo podemos hacer a través de los buenos hábitos cristianos, como la oración personal y en comunidad con la iglesia, la lectura de la Biblia consciente, el asistir y respetar los cultos de domingo, los estudios bíblicos y particularmente en nuestra iglesia tenemos una hermosa herramienta que debemos aprovechar y es la escritura del Zohar. Hace poco estábamos platicando con misionero John acerca del Zohar y lo que mencionó, voy a parafrasear porque no recuerdo exactamente sus palabras, es que hay ciertas diferencias entre un testimonio y un Zohar. Un testimonio es plasmar lo que nosotros vivimos y quizá aprendimos un poco en la palabra, pero un Zohar va más allá. Es escribir de manera consciente, reflexiva y práctica acerca de lo que aprendimos en la palabra. Entonces, aprovechemos estos buenos hábitos, prediquemos también y esforcémonos en el estudio uno a uno. Todo esto va más allá de los simples buenos hábitos. Es una manera de mostrar cómo anhelamos vivir para Cristo, de que queremos ser guiados por el Espíritu Santo en todo momento y de que estamos confiando en la sabiduría y soberanía de Dios para guiar nuestras vidas. Entonces, tomemos estos hábitos espirituales para luchar esta guerra espiritual diariamente. ¿Cuál es el propósito o finalidad de todo esto? La finalidad no es solamente salvar nuestra vida, como dije, no es guardar este secreto o nuestros conocimientos, sino que debemos de compartir también este secreto de la vida eterna, la verdad del Evangelio. No vale la pena ser un buen líder o maestro de la Biblia si guardamos este conocimiento. Necesitamos despertar espiritualmente. Durante este tiempo de pandemia, hemos aprendido nuevas formas de comunicarnos, pero también hemos estado muy aislados y actuando hasta cierto punto de manera egoísta demasiado tiempo. No solamente durante estos 2 años de pandemia hemos actuado así. Esto solamente ha sido un pretexto más de nuestro egoísmo e irresponsabilidad de no compartir el Evangelio, de no predicar la verdad, por temor, por autocompasión o simplemente por comodidad. Quiero que recordemos la iglesia de Odisea en Apocalipsis 3. Ellos aparentemente lo tenían todo. Estaban tranquilos, nadie los perseguía, podían hacer lo que quisieron y lo que eligieron fue ser tibios. Las palabras para ellos fueron demasiado duras y crudas. Dios los iba a vomitar de su boca por su orgullo. Ellos fueron una iglesia individualista que no quiso luchar esta guerra espiritual, que no despertó. Esto lo digo para vergüenza mía, pues yo he sido la primera en querer una vida cómoda y egocéntrica. Alguien que prefiere ver lo lindo que ofrece este mundo antes de aceptar el discipulado difícil de Cristo, de llevar mi cruz. Alguien que no quiere predicar el Evangelio por vergüenza o miedo al rechazo. Me arrepiento de esta vida cómoda y egoísta, por no ser un soldado de oración y por llevar una vida espiritual tibia durante todo este tiempo. Oro que podamos llevar este año a meditación y reflexión en lo profundo de nuestro corazón. ¿Qué es lo que hemos hecho durante todo este tiempo? Y más aún, ir a Dios con humildad y preguntarle en oración qué podemos hacer para cambiar esto. ¿Cómo podemos servirle de manera proactiva y sincera para servir la obra de Dios como los buenos líderes espirituales? Primero, el Espíritu Santo debe de trabajar en nosotros. Y oro que esta sea nuestra oración constante durante este año 2022. Que tengamos el conocimiento espiritual
pero también el discernimiento para tomar cada una de nuestras decisiones, tomados de la mano de Dios, y así ser los buenos discípulos de Cristo que dan el ejemplo de amor y servicio, que están dispuestos a vivir y a morir por causa del Evangelio. Tercera parte, Jesús da sanidad y liberación a la multitud, de los versículos 17 al 19. Vean por favor estos versículos. Después de haber elegido a los 12 apóstoles, Jesús bajó con ellos para servir a una multitud que venía de muchos lugares lejanos e incluso de ciudades gentiles como Tiro y Sidón. Ciertamente Jesús podía trabajar solo, pero prefirió trabajar con sus discípulos como un equipo. Les entrenó de una manera práctica, trabajando directamente con la gente que estaba llena de problemas. Para Jesús fue primordial el enseñar el servicio a otros. Así vemos que debemos de compartir y de servir a otros, de ser siervos compasivos y empáticos con el sufrimiento a causa del pecado. Por eso debemos de llevar el Evangelio a todo aquel que lo necesita. Esa es la finalidad y ese es el objetivo de nuestra vida. En conclusión, podemos aprender de la vida compasiva de Jesús, que prefirió salvar una vida antes que cuidar su reputación, que conoce el corazón y las intenciones de los hombres. También aprendemos de su vida de oración y que aún siendo el Hijo de Dios, Él pasaba noches enteras orando y pidiendo la dirección de Dios, pues vivía bajo su soberanía. Aprendamos de Jesús que fue ejemplo de fe para sus discípulos y apóstoles, que en este tiempo nos llama a ser sus siervos, que predican en tiempos difíciles y hostiles, pero que da la promesa de estar con nosotros, guiándonos y fortaleciéndonos por medio de su Espíritu Santo. Oro que podamos crecer y madurar en la fe por medio de los hábitos cristianos y que como iglesia unida podamos ser fuertes y salgamos a predicar el Evangelio a todo aquel que lo necesita. Y en nuestro campo de misión, en la Universidad de Guadalajara. Que sea Dios obrando y trabajando a través de nosotros para levantar a las ovejas en los campus universitarios. Amén. Voy a hacer una oración. Señor, te agradecemos por toda tu bondad y tu misericordia, Padre, porque nos has llamado para poder ser tus siervos útiles, Padre. Te pedimos perdón por cada una de nuestras faltas, Señor, por no poder predicar tu evangelio de manera efusiva, Señor, por querer una vida cómoda antes que querer predicar y sufrir y llevar una vida de cruz, Padre. Ayúdanos a que este año 2022 podamos ser esos siervos, Padre, que se esfuerzan, que pelean y que luchan esta batalla de la fe, Señor. Danos un corazón ardiente y ferviente por alabar y glorificar tu nombre, Señor. Que podamos llevar este evangelio de verdad a los jóvenes universitarios, Señor, y que podamos pasar tiempo a solas contigo orando, Señor. Ayuda a nuestra iglesia, Señor, a poder ser una iglesia unida y fuerte en oración, Señor. Que podamos llevar como comunidad también la gloria de Jesucristo a muchos, Padre. Te agradecemos por cada una de tus bendiciones, porque has estado con nosotros, porque nos has cuidado durante este tiempo difícil, Señor. Te pedimos que nos ayudes a fortalecer a otros, Señor, y que a través de nuestro ejemplo y testimonio muchos quieran seguirte, Padre. Te agradecemos por esas bendiciones que nos has dado, Señor, y aún las cosas más pequeñas, Padre. Ayúdanos a maravillarnos de ti, aún en las cosas cotidianas de nuestra vida, Señor, y que podamos tener este corazón de alabanza en espíritu y en verdad, Señor. Te agradecemos nuevamente por el privilegio de poder ser llamados tus hijos, Señor, y te pedimos que nos ayudes a ser a tus siervos durante este tiempo, Padre. Te agradezco por cada una de tus bendiciones y todo esto te lo pido en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias por el mensaje del día de hoy. A continuación, vamos a entonar el himno 294.
A continuación vamos a tener los testimonios a través de Pastora Narda y Pastora Verónica. Hola, buenas tardes. Mi slogan es Jesús llama a los 12. Versículo clave, el 13. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. En esta palabra se manifiesta bien el motivo por el que Jesús escogió a los 12 discípulos y la visión que tenía, la importancia de su crecimiento y obediencia para que la obra de Dios se cumpliese. Oro para que cada uno de nosotros tengamos en nuestro corazón la obediencia y el amor a la obra y aceptemos la visión de Jesús que tiene en nuestras vidas. En el versículo 1a dice, aconteció en un día de reposo que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían. En el versículo 2 dice, y algunos de los fariseos les dijeron, ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Los judíos habían hecho 1261 artículos escritos y complicados sobre el día de reposo. La intención con la que incluyeron estas leyes eran para que guarden los días de reposo de la mejor manera. Pero los fariseos perdieron este propósito y espíritu y lo usaron solamente a su conveniencia. Muchas veces hacemos el papel de fariseo. Cuando tratamos de usar la palabra conforme a nuestras necesidades y conveniencia, cuando oramos y meditamos la palabra, pero también hacemos pausa al conocimiento verdadero de la dirección de Dios. Yo muchas veces me he querido dar esas pausas dejando de hacer las cosas que el Señor me manda. Cuando me levantaba a la reunión de oración de madrugada, tenía mucho gozo en todo el día. Tenía energía física y espiritual y me sentía feliz. Hasta me daban ganas de hacer ejercicio. Pero después de que dejé de hacerlo, todo eso cambió al lado contrario. Y no solo no seguí orando, también dejé de hacer el pan diario. Y esto ha hecho que mi espíritu fariseo creciera, pues comencé a tener más quejas en mi vida. Y me quejaba de todo. El Señor nunca se equivoca y Él me hace meditar esta palabra en el momento necesario para volver a Él y arrepentirme. Jesús sabía que sus discípulos tenían hambre, por eso los justificó. Él nos conoce y nos da lo que necesitamos en el momento preciso. Pero para poder ser merecedores y darnos cuenta que viene de Él, debemos conocerle, seguirle, amarle, aceptarle y obedecerle. El joven de la mano seca dice, aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba. Y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Nuevamente le acechaban los fariseos utilizando en el día de reposo sanar, pero Jesús conocía bien sus corazones y también sabía que este hombre sufría mucho por su condición. Jesús es nuestro Padre de amor. Sabe cuando sufrimos y sabe cuánto le necesitamos. Así como este hombre, tenemos también defectos, que si no son físicos, son espirituales. Cada uno de nosotros tenemos algo seco que debemos entregar al Señor para que pueda sanarnos, confesando a Él todos nuestros pecados y necedades. Así podremos ser liberados y sanados. Oro para tener este corazón de obediencia y fe en el Señor. Oro para ser sanada y ser instrumento útil para su obra. Oro para escuchar el llamado de Dios todos los días, sintiendo en mi corazón la paz y el gozo que solo Dios da. Una palabra
entregar y arrepentirme. Gracias. A continuación vamos a tener el testimonio de Pastora Verónica. Sí, voy a compartir. Buenas tardes a todos. ¿Se escucha bien? Ok. Bueno, lleva por título Jesús estableció a los 12. Lucas del capítulo 6, de los versículos 6 al 19. Versículo clave 13, que dice, y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. En estos versículos se nos muestran diferentes situaciones. La primera, de los versículos 6 al 11, donde Jesús era acechado por los escribas y fariseos, como ya había ocurrido en otras ocasiones. Estos le seguían y le observaban, pero no como sus discípulos, no para aprender de él, sino para tenderle trampas y rebuscar pretextos para acabar con él, incluso dentro de la sinagoga misma, como se muestra en el versículo 7, que hasta se valieron de un hombre sufriente a causa de la condición de su mano, para ver si Jesús haría algo por él, en pleno día de reposo, y entonces tener algo más de qué acusarlo. Con este hecho parecería que admitían, aunque sin decirlo, que Jesús tenía el poder y la misericordia para obrar milagros, pero eso no era lo importante para ellos, sino el probar si Jesús sería tan religioso o legalista como para no quebrantar el mandamiento de ese día. Ya habían perdido el punto del descanso, del descanso en el Señor. Y para su no sorpresa, Jesús sanó a aquel hombre, y lo hizo a la vista de todos. Pienso yo que también quería hacerles reflexionar, recordándoles que Dios se complace de que sus hijos hagan misericordia, más que de los rituales religiosos. Jesús le habló a aquel hombre, que seguramente viviría avergonzado, tratando de esconderse a causa de su mano enferma. Le llamó y le animó a tener ese valor de ponerse en medio de todos, no para humillarlo, sino para sanarlo, dándole la orden de extender su mano enferma, cosa que sería muy complicada para él. Pero este hombre escuchó y obedeció a Jesús, extendió su mano y le fue sanada. Esto me hace pensar en la importancia de la obediencia a Dios, como es importante también la fe y el esfuerzo para hacer algo que quizá antes no habíamos podido hacer. ¿Y cómo es que ahora podríamos realizarlo? Pues con la ayuda de Dios, confiando cuando Él nos llama, no haciendo oídos sordos. Esto me recuerda como aquellas primeras ocasiones cuando comencé a conocer de Jesús. Y entonces me mostró que también tenía esa mano seca y me llamó a exponerla ante Él. Todo ese pecado que me avergonzaba, todas esas cosas con las que cargaba y que me hacían sentir inútil e inservible. Pero así como Jesús se compadeció de aquel hombre, también lo ha hecho conmigo. Me justificó, me ha dado una vida nueva y la esperanza en la vida eterna en el reino de Dios. Después de estos versículos viene uno de los acontecimientos más relevantes que Jesús hizo en su paso por esta tierra. Claro está que el mayor ha sido su muerte y resurrección. El haber elegido a sus apóstoles fue algo muy importante y tan necesario en aquellos tiempos como lo es hoy en día, el establecimiento de verdaderos líderes espirituales. Como ya habremos visto, la palabra apóstol significa embajador o enviado. Este embajador lleva cierto mensaje, tiene cierta misión. Hay una referencia única en el Nuevo Testamento donde este término es aplicado también a Jesús como enviado especial de Dios. Se encuentra en Hebreos 3:1 y dice, por tanto, hermanos, vosotros que pertenecéis al pueblo santo, que habéis sido llamados por Dios a ser suyos, considerad atentamente a Jesús, el apóstol y sumo sacerdote, gracias al cual profesamos nuestra fe. Previo al nombramiento de estos apóstoles, en el versículo 12 nos dice que Jesús pasó toda la noche orando a Dios. Aunque Jesús es Dios, Él enfrentó las luchas como un hombre.
un hombre que necesitaba orar para buscar la voluntad de su Padre, para enseñarnos también que nosotros tenemos aún más la necesidad de hacerlo, y así recibir la guía de Dios y aprender a confiar también en el poder del Espíritu Santo. En el versículo 13 dice que cuando se hizo de día, reunió a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, no más, no menos, 12, como las tribus de Israel, simbolizando la formación de un nuevo pueblo, encargado de llevar las buenas nuevas de salvación. Aunque Jesús tenía muchos otros para elegir, eligió a estos, porque tuvo visión sobre sus vidas. Cada uno antes de comenzar a seguir a Jesús, se dedicaba a sus cosas muy distintas. Eran muy diferentes cada uno. Unos eran pescadores, algún cobrador de impuestos, algún rebelde guerrillero, alguno demasiado joven, hasta uno que lo traicionaría, y otros más de los cuales no se sabe mucho. Incluso parecería que Jesús estaba formando un equipo dinamita, pero en el sentido de una difícil convivencia. En fin, cada uno con su historia, con sus defectos, con su simpleza. Esto no era como un experimento social, a ver qué pasaba entre ellos, cuando Jesús no estuviera físicamente, sino para enseñarles, porque Él tuvo visión sobre cada uno, y siendo todos tan distintos hasta en sus debilidades, para que tuvieran empatía entre ellos, para que aprendieran a soportarse unos a otros, para ayudarse, para poner sus capacidades, dones y talentos también diferentes al servicio de los otros y de la gran comisión. Así también para aprender a usar la misericordia, tanto con ellos como con las demás personas a quienes llevarían el mensaje. Y también, claro, porque el Señor es soberano. Él sabe a quiénes, por qué, para qué, cómo, cuándo, dónde y un largo etcétera. Y como dice en Juan 15:16, no me habéis elegido vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Doy gracias a Dios por esta palabra, por haber enviado a su Hijo Jesucristo para restaurar nuestra relación con Él, para restaurar también esa imagen y semejanza que Dios puso en nosotros, para hacer nuestro camino, seguir nuestro varón perfecto a quien debemos imitar. Y también por haberme rescatado de esa vida vana y triste, en su soberanía y por su gracia y misericordia, haciéndome su especial tesoro, dándome el honor de llamarme hija suya y el gran privilegio de poder llevar su palabra a otros para que también vuelvan a Él, tanto más a esos jóvenes universitarios. Sé que ser joven es muy bello, pero es altamente peligroso si no se tiene a Dios. Oro para tener ese amor valiente y poder compartir su palabra, y también para tener la sabiduría para saber cómo actuar ante cualquier situación y recordar también que Dios quiere limpiarnos, moldearnos, santificarnos, porque aunque somos su especial tesoro, nos tomó de un lugar desagradable y sucio, donde el calor del pecado nos derritió y nos dejó sin forma. Pero como dice en Filipenses 1:6, estoy seguro de que Dios, que comenzó a hacer en vosotros su buena obra, la irá llevando a buen fin, mientras llega el día en que el Señor Jesucristo regrese. Una palabra, Dios es quien elige y establece. Gracias. Muchas gracias por los testimonios. A continuación vamos a tener la ofrenda. Vamos a orar para ofrendar. Oremos. Señor Padre bendito, gracias le damos, Señor, por este día. Muchas gracias por las herramientas, Señor, que usted nos da, por sus bendiciones, Señor, por la salud que usted nos entrega. Permítanos, Padre, que todas estas bendiciones, Señor, que usted nos entrega y estas herramientas sean para servicio, Señor, también hacia su obra. Le damos muchas gracias, Padre, por su infinito amor y misericordia hacia nuestras vidas. El día de hoy, Señor, le agradecemos por recordarnos así su palabra y queremos traerle a usted, Señor, estas ofrendas que nos permita poder ponerla, Señor, delante de usted y que así la reciba como olor grato
Usted administrela, Señor, y le pedimos que las distribuya, Señor, para el manejo de la obra en todo el mundo. Le damos muchas gracias, Padre. Oramos y le pedimos todo esto en nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por esta conferencia y también gracias por la palabra de hoy. Nuestro deseo también es deseo de Dios, es que campos universitarios, que es como actualmente un desierto, florezcan las rosas. Por eso nosotros fuimos escogidos y llamados como apóstoles, como discípulos, pero debemos definir bien en nuestro tiempo quiénes son apóstoles y discípulos y llamados por Dios. Son los que imitan al Cristo. Jesús escogió a los 12, pero durante 3 años Jesús preparó a través de su disciplina a estos 12 discípulos durante 3 años. Y finalmente se formaron como grandes maestros de la Biblia y grandes maestros de la humanidad. En nuestro tiempo enseña mucho a los cristianos tolerancia y también enseña mucho la nobleza del cristianismo. La iglesia que tenga una tranquilidad y no sea tan agresiva. Así Satanás trata de debilitar la palabra absoluta de Dios con estas tendencias dulzuras del siglo. Debemos ser tolerantes, pero no debemos tolerar la palabra absoluta de Dios y la verdad y la única salvación de Dios. No debemos dejar que seamos nobles. Ningún apóstol en el primer siglo eran nobles, sino eran luchadores. Ningún reformadores de la iglesia han sido nobles, sino eran luchadores contra el siglo. Ellos fueron enviados a la cárcel y sufrieron toda su vida. ¿Para qué hicieron esto? Para establecer la salvación de Dios en este mundo, establecer la veracidad de la palabra de Dios, para establecer la iglesia sana en nuestro siglo. Por eso Dios y la palabra de hoy también, Pastora Cindy insistió en que estamos en guerras. En tiempo de guerra no hay nobles,
los que buscan comodidad para morir. Hay que batallar para sobrevivir y también para tener y victoria. Jesús, ante su muerte, él oró anheloso. En Hebreos capítulo 5, el versículo 7 dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Nuestro Señor Jesucristo también, para cumplir la obra de redención, no vivió tranquilamente. Él rogó y suplicó. La palabra de rogar significa una oración anhelosa. Y la palabra súplica, también este anhelo estaba dentro de su corazón. Por eso, desde su corazón tenía este deseo fuerte, anhelo para cumplir esta obra de redención y para obedecer a Él, para entregar a sí mismo, para cumplir la voluntad de Dios. Oremos para que quitemos nuestra comodidad, nuestra tranquilidad, nuestra nobleza. Vamos a orar para que seamos los guerreros que vamos a participar en esta buena batalla de fe. Por eso, esta es la vida de los apóstoles. Pablo, el apóstol Pablo, es más respetado entre todos los apóstoles, según yo pienso. Pero su vida no era tranquila. Yo vi a través de atlas, mapas, cómo el camino para establecer las iglesias en aquel tiempo. Anduvo diversos lugares. Él no tenía ningún carro. Si fuera lujo, tendría un camello. Y si es normal, andaría caminando. Tantas largas distancias, él caminó y sufrió tanto, a veces estando amenaza o peligrosidad de la muerte, siendo encarcelados y llevándose encadenado. Así vivió. Nosotros también vamos a vivir en esta vida de los apóstoles como discípulos. Por eso en nuestro tiempo vamos a florecer las rosas en campos universitarios. Vamos a tener en este ruego y súplico con clamor y lágrimas que hizo nuestro Señor Jesucristo. Oremos por levantamiento a los discípulos. Primero por ello vamos a ser apóstoles enviados imitando al Cristo. Muchos dicen que están cansados. Si tenemos más de 2 o 3 reuniones, se sienten cansados. Si nosotros vamos a tener un espíritu vivo, no hay cansancio, sino siempre surge de nosotros, de dentro de nosotros, fuerza vital. Este es el trabajo del Espíritu Santo. Quiero servir un anuncio muy corto, pero anhelo, vamos a tener este anhelo, fuerza vital a través del Espíritu Santo. Esto Dios nos ofrece. Oremos continuamente por la obra en República Dominicana, que también haya obra de levantamiento
los discípulos de Jesucristo. Después de este culto, vamos a tener un tiempo de escribir Sodan. Pastora Cindy también en mensaje definió la diferencia entre Sodan y testimonio. Y así vamos a meditar la palabra para saber qué debo reformar en mí mismo a través de la palabra para imitar al Cristo y ser buenos maestros de la Biblia. Vamos a orar y terminemos con la oración del Señor. Padre, muchas gracias por en este tiempo, por este culto dominical, en donde también usted nos dio preciosa palabra y dirección para servir este año. Dios nos escogió desde antes de creación y nos hizo ser discípulos de Jesucristo. Señor, ayúdanos a ver gran voluntad, gran esperanza sobre nosotros mismos. Cuando el Señor nos escogió como sus discípulos, no imagino, no planeo para que nosotros vivamos en comodidad, en nobleza, en tranquilidad y sin hacer nada y resolver nuestros problemas, sino que nos llamó para negar a nosotros mismos, para seguir el camino de Jesucristo. Señor, ayúdanos a vivir así, porque esta vida es la bendición verdadera. Esta es la victoria de nuestra vida y esta es la felicidad de nuestra vida. Ayúdanos a aprender de Jesucristo que cada momento rogo y suplico con clamor y con lágrimas para cumplir la obra redentora de Dios. También haya esta oración en honor del Señor en nuestro corazón. Por eso, Señor, en nuestro tiempo, ayúdanos a cumplir esta voluntad de Dios con la que nos envió en campos universitarios. Bendiga a cada uno de nosotros y todos nuestros hermanos que participan en esta obra de evangelización de campos. Primeramente, ayúdanos a ser imitadores de Cristo y ayúdanos a orar con anhelo, con lágrimas y ayúdanos a predicar este evangelio a los jóvenes universitarios. En este tiempo, para terminar este culto, terminaremos con oración del Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día danos hoy, y perdónanos nuestras deudas como también No nos metas en tentación, líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, la gloria, por todos los siglos. Amén. Buenas tardes. Qué gran alegría nos ha concedido Dios. Convirtió nuestro corazón seco en un gran manantial vivo. Nos ha hecho florecer como lirios. ¡Ánimo! No podemos seguir débiles, temerosos y cansados cuando Dios es quien nos sostiene, aún en medio del COVID y el Omicron. Nos ha llenado de gran gozo. Todos verán la gloria de Dios y su gran misericordia.
Dios nos ha librado del pecado y de nuestros enemigos. ¡Aleluya! Qué maravilloso es Dios. Derrama milagros. Los ciegos ven, los sordos escuchan, los cojos saltan y los mudos hablan. Dios ha transformado nuestras vidas para su gloria. Nos ha dado a su Hijo Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Qué alegría ser redimido de Dios. Nos da gozo en esta tierra a pesar de tribulaciones y pruebas. Cuando entremos en el reino de Dios llegaremos cantando. Ya no habrá más llanto, ni dolor, ni muerte, porque moraremos con Él. Gracias a Dios Padre y a nuestro Señor Jesucristo. Gracias por su gran salvación. Aleluya, aleluya. ¡El poderoso de Israel! Y de noche cantaremos, celebrando su poder, con alegría de corazón, como el que va con la flauta al monte de Jehová, celebraremos su poder. Y los ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán, los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará, con el arpa danzará, la lengua de los mudos cantará. ¿Por qué? Porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Y de noche cantaremos, celebrando su poder, con alegría de corazón. Como el que va con la flauta al monte de Jehová, celebraremos su poder. Él es el poderoso de Israel. ¡Hey, hey! Poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Y los ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán, los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará, con el arpa danzará, la lengua de los mudos cantará, porque es el poderoso de Israel. Es poderoso, es Jehová de los ejércitos, Él abrirá los mares para que su pueblo pase, al poderoso de Israel.